En el problema 4.26, en el inciso A, dice que marquemos y dibujemos en su totalidad el diagrama de flujo del proceso. Esto debe de incluir el marcado de las velocidades de flujo molar y las fracciones molares del dióxido de azufre en las tuberías de gas, y las velocidades de flujo másico y la fracción de masa del dióxido de azufre en las tuberías de líquido. Y también vamos a comprobar que la unidad de proceso tenga 0 grados de libertad. Esta unidad de proceso se le conoce como absorción de gases, por lo que tiene 2 entradas y 2 salidas. Las flechas azules es la entrada y salida del líquido y las flechas naranjas es la entrada y salida del gas. En la parte de los grados de libertad tenemos 8 incógnitas menos 8 ecuaciones. Esto nos daría como 0 grados de libertad. En el lado de las incógnitas tenemos a, B, C y D, que A y D serían con las unidades de kilogramos por minuto. Y B y C serían con las unidades de kilomol por minuto. Y por último tenemos la incógnita de la velocidad del flujo volumétrico, que en total ya serían las 8. En el lado de las ecuaciones tenemos 3 balances. Uno de ellos es el balance general y el otro serían los 2 balances de composiciones. Las 2 ecuaciones del analizador. Después tenemos la ecuación de la densidad. Después del medidor de orificio. Y por último la gravedad específica. Así que 8 incógnitas menos 8 ecuaciones serían 0 grados de libertad. Para el inciso B nos pide que determinemos 1. La fórmula para calibrar el medidor de orificio graficando V contra H en ejes logarítmicos. Y básicamente lo que tenemos que hacer es llevar a cabo esta fórmula, que es V es igual al logaritmo natural de V2 entre V1 entre logaritmo natural de H2 entre H1. Sustituyendo los valores con el recuadro que tenemos aquí, nos da que B tiene un valor de 0.5227. Después procedemos a calcular el logaritmo natural de A, que es igual al logaritmo natural de V1 menos B, que multiplica al logaritmo natural de H1. Sustituyendo los valores, nos da que el logaritmo natural de A tiene un valor de 2.5488, y si despejamos la variable A, esta tiene un valor de 12.7918. Y por último, calculamos V, que es igual a A por H elevado a B. Sustituyendo estos valores, nos sale que V tiene un valor de 209.2692 metros cúbicos sobre minuto. También el inciso B nos pide que determinemos la fórmula para calibrar el analizador de dióxido de azufre. La fórmula nos dice que es B igual al logaritmo natural de Y2 entre Y1, todo esto entre RE2 menos RE1. Cuando sustituimos los valores en la fórmula, nos da que B tiene un valor de 0.0600. Después calculamos logaritmo natural de A, que es igual al logaritmo natural de Y1 menos B, que multiplica a RE1. Y sustituyendo los valores nos da que el logaritmo natural de A tiene un valor de menos 7.6009. Y despejando la variable A nos da que esta tiene un valor de 0.0005. Y por último calculamos Y, que en la fórmula nos dice que es igual a A por exponencial elevado a B por R. Y después, sustituyendo los valores nos da que Y tiene un valor de 5.0 por 10 a la menos 4 exponencial 0.0600 R. Y por último, lo que hacemos es colocar el valor de V en el diagrama de este proceso, que V, como ya lo había mencionado, tiene un valor de 209.2692 metros cúbicos por minuto. Para el siguiente punto se necesita calcular lo que es la fracción másica del dióxido de azufre en la corriente de fluente líquido y la velocidad a la cual se retira el dióxido de azufre del gas de alimentación en kilogramos de dióxido de azufre sobre minuto.
Con los datos proporcionados del problema, que son la temperatura de 75 grados Fahrenheit y la presión de 150 psig, también nos da lo que es la fórmula para la densidad molar del gas de alimentación. Para eso debemos de hacer una conversión de los 75 grados Fahrenheit a Kelvin, que son 10.207, y de lo que es el PSIG a atmósfera, que de los 150 nos da 297.04. Ahora, sustituyéndolo en la fórmula, nos da que la densidad es 0.4192 kilomol entre metro cúbico. Lo que prosigue ahora es calcular lo que es la alimentación de B, que es igual a la multiplicación de V por la densidad, dándonos un resultado de 87.7304 kilomol sobre minuto. Para el siguiente punto debemos de tomar en cuenta lo que son las escalas rectangulares y lo de las escalas logarítmicas, incluyendo los analizadores de entrada que son 82.4 y de salida de 11.6, que es específicamente del gas. Para esto, tomemos en cuenta que para sacar la composición de dióxido de azufre en B es igual a 5.0 por 10 a la menos 4 por exponente elevado a la 0.060 por R1, que es el analizador 1, y nos da un resultado en la composición del dióxido de azufre de B de 0.0702 kilomol de dióxido de azufre entre kilomol. Ahora, sabiendo ya esto, para sacar lo que es la composición de las otras especies de B, a uno se le va a restar lo que sacamos en la composición anterior de el dióxido de azufre en B, y nos da un resultado que la composición de las otras especies en B es de 0.9298 kilomol sobre kilomol de otras especies sobre kilomol. Ahora, en el siguiente paso, tenemos lo que es el analizador 2, que es 11.6 del gas de salida. Con la misma fórmula anterior, que se saca lo que es la composición del dióxido de azufre de C, que es igual a 5.0 por 10 a la menos 4, multiplicado por el exponente y elevado a 0.060, que multiplica a lo que es R2, dándonos un resultado de 0.0010 kilomol de dióxido de azufre sobre kilomol. Ahora lo siguiente es que debemos de sacar lo que son las otras especies en la composición de C, que se hace con restándole el valor de la composición del dióxido de azufre en C a 1. Lo que sigue es sacar la alimentación de A, que se relaciona con las variables que son 1000 litros sobre minutos y la gravedad específica de 1.3 kilogramos sobre litros, multiplicándose entre esas, lo que da un resultado en alimentación de A de 1300 kilogramos de el fluido o el disolvente sobre minuto. Y ahora, para sacar lo que es la alimentación de C, se toma en cuenta que X, la composición de A en B multiplicado por la alimentación de B, dividido entre la composición de las otras especies en C, nos va a dar lo que es la alimentación de C. Y es un valor de 81.6569 kilomol sobre minuto. Ahora, para el siguiente paso, vamos a tomar en cuenta los valores anteriores para sacar lo que es D. Y con esa ecuación, lo cual es la composición del dióxido de azufre en B multiplicado por la alimentación de B y el peso molecular del dióxido de azufre, que es 64.058 kilogramos sobre kilomol.
que es igual a la composición del dióxido de azufre en C multiplicado por la composición, la alimentación de C y nuevamente el peso molecular del dióxido de azufre, más lo que es la alimentación de D y la composición de dióxido de azufre de D, que esto se desconoce. Ahora, al momento de despejar D, nos damos cuenta que el valor de D es de 1689.0567 kilogramos sobre minuto. Para lo que sigue se necesita sacar lo que es la composición del dióxido de azufre en D, que se saca despejando lo que es la fórmula de A, que es igual a D, multiplicado por 1 menos la composición del dióxido de azufre de D. Ahora, al momento de despejar la composición de dióxido de azufre de D, nos queda que menos A sobre D más 1 sería la forma de sacarlo. Y nos da un resultado de 0.2303 kilogramos de dióxido de azufre sobre kilomol. Lo que sigue es sacar lo que es la composición de las otras especies en D, que se saca con la composición del dióxido de azufre de D, que se le resta a 1 y nos da un valor de 0.7697 kilogramos de B sobre kilogramos. Ya con los datos obtenidos, nos quedaría que el diagrama de flujo quedaría de esta manera con sus respectivas alimentaciones y sus balances de componentes. El siguiente punto, que es de los diámetros de los platos de la columna lavadora, por lo general miden 1 a 5 metros y los de las perforaciones de 4 a 12 milímetros, lo cual causa la formación de muchas burbujas diminutas en el líquido de cada plato. Piensa en las ventajas de que las burbujas sean lo más pequeñas posible. Y bueno, la disminución del tamaño de la burbuja aumenta la relación de la superficie-volumen de la burbuja, lo que resulta en una mayor tasa de transferencia de dióxido de azufre desde el gas hasta la fase líquida.